¿Qué tal? Bienvenidos a Mesa Central Digital en este día viernes, al fin es viernes. Pero pasaron hartas cositas ayer por la tarde. Vamos a hablar sobre eso. Chicos, no tengo el retorno en la pantalla acá, entonces no puedo ver qué está saliendo. Pero hay 15 grados, 15,6 a esta hora en la región metropolitana, bastante más agradable la temperatura que días anteriores. Tiene mucho que ver también con la lluvia y parece que va a seguir lloviendo acá en la región metropolitana. Tormentas eléctricas decían. Ahora sí, vemos las pantallas divididas. Tenemos ahí la región metropolitana, Providencia. ¿Y qué hay ahí en la otra camarita, querido equipo? ¿Me ayudan? Viña del Mar, me dice. Mira, hoy el borde costero quedó enano. Después del sistema frontal anterior, ese tren de sistemas. Iniciemos el programa, vamos a la otra pantalla dividida. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, les decía, pasaron hartas cositas ayer por la tarde. El Tribunal Constitucional acogió parcialmente los requerimientos de la oposición. Hoy estuvo el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, conversando acá con Iván Valenzuela. Así que tenemos esa reacción desde el gobierno a propósito del fallo del tribunal. Fue bastante rápido para la cantidad de gente, de organizaciones que expusieron durante esta semana para escuchar también las partes. Fueron muy rápidos en el Tribunal Constitucional. Bueno, el presidente también aceptó la renuncia de la ahora ex ministra Natalia Ducó en un hecho. Ya se suma, bueno, salió ella y también el subsecretario, así que se suman 2 salidas más. Ha generado crítica también esta cantidad de autoridades que han salido del gobierno, y se dice que en un ratito más debería haber una ceremonia para anunciar a quién va a ser el próximo ministro o ministra del deporte. Y también vamos a hablar, por supuesto, de lo más relevante que fue esta semana, ¿no? La agenda de seguridad. La operación Cancerbero iba a ser la noticia hasta que pasó esto, ¿no? El fallo del tribunal y también la salida de la exministra Ducó. Tuvo reacciones, hubo críticas también por la manera en que se comunicó, ¿no? Esas imágenes que vemos ahí en vivo desde la carretera, había quienes decían, bueno, quizás no era tan buena idea, considerando que iban personas de alta peligrosidad, miembros de bandas como el Tren de Aragua. Y con esas imágenes un poco mostrando el camino con exactitud donde iban, podría haber sido algo que quizás era un riesgo, pero también desde el gobierno decían, estuvimos cuidando esa información y una vez que era seguro la fuimos dando. Así que vamos a hablar sobre eso, pero también hay preocupaciones desde la oposición por la reforma constitucional o por las reformas en la Constitución que implica también la agenda de seguridad. Así que hay de todo, partamos el programa. Son las 11:24. Hola, querido chat. Ahora sí iniciamos. Ya, les decía, ¿no? Acoge parcialmente el Tribunal Constitucional los requerimientos de la oposición. Recordemos que también se sumó un cuarto que era del propio gobierno. Pero sobre los puntos que habían impugnado en la oposición, que era acá la invariabilidad tributaria y esta suerte también de indemnización ante la anulación judicial por una resolución de calificación ambiental, RCA, que se menciona bastante. Lo que dijo el tribunal es que la invariabilidad tributaria fue acogida parcialmente, el requerimiento de la invariabilidad tributaria, y se va a mantener en términos generales el estatuto, pero queda para grandes proyectos de inversión. Para el gobierno, al parecer, eso igual es un triunfo. Decían, era muy importante la invariabilidad tributaria para el gobierno. Dicen quedar conformes al menos con que se mantenga para los grandes proyectos de inversión. Recordemos que lo que planteaba era mantener las reglas del juego por 5, 15 o hasta 20 años para los grandes inversores, y decían eso puede incentivar que vean a Chile con buenos ojos para efectivamente apostar por invertir en nuestro país. Y del otro lado está que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional en totalidad la norma sobre esta indemnización, ¿no? Por anulación ante el RCA.
Y ahí sí es un golpe más grande porque anula por completo, no hay solo unas pequeñas modificaciones. Entonces han dicho de dulce y a gras. Otros celebraron bastante que quedó la imperabilidad tributaria y en la oposición decían también estar contentos con este resultado y con también el manejo de los abogados que llevaron estos requerimientos. Vamos a revisar lo que decía el ministro de Hacienda reaccionando a este fallo. Ese es un elemento central de esta reforma, es un elemento que buscaba dar certezas tributarias hacia el futuro para atraer grandes inversiones, y esa medida el tribunal la ratificó en su integridad prácticamente. Hay algunos detalles más bien menores, y eso nos tiene extremadamente contentos para estos efectos. Hubo otras cosas que no se dieron, la indemnización por resolución de calificaciones ambientales eventualmente judicializadas y rechazadas después, pero esta está compensada con otras normas que sí se aceptaron, como por ejemplo los límites a las retenciones de los proyectos por medidas cautelares, que se estableció en 6 meses. Eso provee también un elemento muy relevante de certeza en materia de permisos ambientales. Así que yo te diría, Iván, que muy, muy conformes. Vamos a tener que ver después los detalles y cómo se ajusta o se pueden precisar algunas cosas, pero yo te diría que la noticia increíblemente buena es cómo el tribunal, reconociendo toda una historia, así supongo que estará en la sentencia, institucional de Chile. Bueno, eso respecto del Tribunal Constitucional, pero el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, también fue protagonista, ¿no? Tengo que decirte los debates, de las polémicas de esta semana. Dijo sorprenderse de que fuera polémico, pero lo cierto es que era muy relevante lo que ocurrió esta semana cuando el gobierno anuncia, o se conoce que hay un cuarto requerimiento, que el gobierno acude también por la mega reforma al Tribunal Constitucional y que el ministro del Interior, Claudio Alvarado, dice: yo no sabía, no tenía conocimiento. Se especuló también sobre hay una mala relación o nuevamente una tensión entre los ministros. Eso sí lo descarta el ministro de Hacienda, pero insisten desde el gobierno y se han cuadrado con eso. Escuchábamos también a miembros del oficialismo, a Guillermo Ramírez ayer acá en Tele 13 Radio, que decía esto por ahora, decía, es un problema comunicacional y no lo ven como un problema en el diseño político. Insisten en que acá hubo un problema con los protocolos quizás a nivel de equipos y que se debe revisar para que no vuelva a ocurrir, pero no le ven el problema político a esta declaración del ministro. Por otro lado, ayer escuchaba en una entrevista, no recuerdo dónde, Jorge Burgos decía: yo renuncié en algún momento cuando se me oculta el viaje, si no me equivoco, de la expresidenta, uno de los viajes de la expresidenta Bachelet. Pero luego dijo, bueno, yo no soy quien para darle directrices a nadie, pero incluso lo que esbozaba, ¿no? Era que le parecía tan grave como incluso para una renuncia por parte del ministro Alvarado. Pero no lo han visto así desde el gobierno. Vamos a revisar lo que decía el ministro de Hacienda en torno a esta polémica. Estamos haciendo muchísimas cosas al mismo tiempo también. El propio ministro, usted recordará, pasaba del Congreso a las zonas de catástrofe, o sea, una actividad gigante. En mi caso también, trabajando ambos ministros y muchos del gabinete, pero me tocó verlo a él le tocó verme a mí, los dos trabajando 14, 15 horas diarias. Así que bueno, se produjo este problema, pero un problema de comunicaciones, no es más que eso. El presidente también lo dejó súper claro y bueno, vuelta página nomás. Sí, más allá de si hay un ministro peleado con otro, más allá de eso. No estamos peleados en absoluto. Ya, somos un equipo, tengo la mejor opinión del ministro Alvarado, ha sido un tremendo aporte, hemos sacado esta ley juntos, así que aquí de peleas ninguna. Qué bueno que lo aclare, pero independientemente de eso, no puede haber aquí un problema de diseño en términos de que siempre el portavoz del gobierno, sea quien sea, tiene que estar en el ámbito de las decisiones de modo de poder informar y representar al presidente en las vocerías. No, desde luego, por eso que señalo que hubo un problema de comunicaciones, y eso tiene que ser resuelto. Del modo institucional hay alguna parte del proceso que debe ser un procedimiento
muy definido falló, y eso hay que revisarlo. Bueno, ahí estaba entonces el ministro tratando de dejar atrás esa polémica sobre la información que se le entrega o no al ministro del Interior. Y ahí, claro, los que decían esto es grave, lo que plantean es que no se trata solo de que no se le avisó al vocero, porque es biministro Claudio Alvarado, ¿no? No solo se le dio conocimiento al vocero, que hubiese sido también, es muy importante que él sepa de las acciones que va a tomar el gobierno para que haga la bajada comunicacional. Pero además no se le indica al ministro del Interior, ¿no? A quien es el jefe de gabinete, el que asume también la responsabilidad si esto no sale bien, es también quien reemplaza al presidente en caso de que salga del país. O sea, es muy importante el rol del ministro del Interior, y que dijera en un punto de prensa los colegas ahí del Congreso es que no sabía, porque le preguntan por qué entonces no nos da cuenta de esto en la vocería del lunes, y ahí él un poco también defendiéndose a ese cuestionamiento es que dice que no lo sabía. Ya, avancemos, porque hay otra cosa que llamó mucho la atención. Es una nueva renuncia en el gobierno del presidente José Antonio Kast. Ayer se confirmaba que el presidente aceptaba la renuncia de la ahora exministra del Deporte, Natalia Ducó, y también del subsecretario de la cartera de Andrés Otero, a contar inmediatamente de este día viernes. A través de un comunicado agradecieron su desempeño, les desearon éxito en sus desafíos profesionales, y se ha dicho que en un ratito más debería haber una ceremonia que vamos a conocer al nuevo ministro o ministra del Deporte. Y todo esto habría empezado hace unas 2 semanas por una investigación que estaba llevando la Contraloría General de la República en contra de la ministra del Deporte por el uso, como el mal uso del vehículo fiscal para asistir a una actividad nocturna de celebración. Eso era lo que la denuncia que ponen sobre la ministra. Entonces estaba investigando el uso del vehículo fiscal del 23 de abril, o sea, ya ha pasado harto. Y claro, lo que responde la ministra es que ella va a una reunión que era como reunión de trabajo, y luego de dar esta respuesta, ¿no?, ante la Contraloría, se filtra ayer, La Tercera publica un video de esa celebración de ese día, y ahí queda en evidencia que ella estaba presente en una celebración que no tenía pinta de reunión de trabajo, no había consumo de alcohol, se ven algunas botellas sobre la mesa, no cerca de la ahora exministra, pero se ve que ella es parte de esa celebración y que no se condice con lo que ella le había respondido a la Contraloría. Perdón, la celebración es del pasado 4 de julio, esa es la fecha. Y se genera entonces esta polémica, se toma la rápida decisión de que no forme más parte del gabinete. Así que vamos a estar al pendiente, vamos un poco adelantando lo que va a ocurrir en unos minutos más, cuando deberíamos conocer quién asume. Ahora, había tenido más polémicas, por supuesto. Natalia Ducó tuvo un momento particularmente álgido cuando dice que no está el Estadio Nacional, ¿no?, para los conciertos de BTS. Generó ahí gran problema también a nivel de las ARMYs. Dijo también ella que lo había pasado mal, que era una situación compleja, y desde el inicio de su nombramiento también había sido cuestionada. Muchos sacaban constantemente el tema del dopaje. Así que, claro, culmina así su paso por este gabinete. Saludemos a nuestros auspiciadores, son las 11:35. Que el banco no detenga a tu empresa. Con Coigo puedes cobrar y pagar a otros países en minutos 24/7 y de forma segura. Entra a coigo.com, KOYWE.com. Coigo, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a la pausa y volvemos con más.
Volvemos a Mesa Central Digital y no estoy sola en esta mesa. Está Asunción Chasman. Hola Cota, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Feliz de estar de vuelta. Mira, ¿viste? Yo te dije que iba a estar de vuelta y aquí estás. Como día viernes. Como San Viernes. Va a ser el día de Asunción. Así es. Vengo con una buena noticia. Espérame, me dicen que efectivamente te ves muy chiquitita. No le hace justicia a ti, así que sube un poquito tu silla. Oye, a ver. Asunción es más grande que yo, entonces se ve más Ahí chiquitita. sí. Ahí sí. Ahí sí, estaba muy abajo. Ya. Bueno, traigo una buena noticia hoy día. A ver. Vuelve la Pampilla a Coquimbo. Recordemos que se había suspendido por el sistema frontal para concentrar los esfuerzos en la recuperación de la zona, pero ahora el alcalde de Coquimbo, Ali Manucheri, anunció que finalmente se va a realizar. Lo hizo a través de un video en su cuenta de Instagram. Pero lo que sí dijo es que iba a tener un enfoque distinto, que el foco iba a estar puesto en la reactivación económica, por supuesto por el temporal que afectó la zona. Y lo que dijo fue que esta decisión se tomó tras reunirse con los rubros gastronómicos, hoteleros, los pescadores, los distintos sectores productivos de la comuna, y que ellos fueron los que finalmente pidieron que se realizara esta fiesta porque ellos pedían trabajar y que era finalmente una oportunidad para poder atraer a visitantes también. Claro, el alcalde cuando lo anuncia lo hace en medio de todo lo que se estaba viviendo, ¿no? La cantidad de problemas con la situación meteorológica que había, los estragos que había dejado. Recuerdo que el presidente estuvo y dio un punto de prensa desde la playa, desde el borde costero en La Serena, por ejemplo, y ahí también se comprometió y él puso como fecha, él hablaba de septiembre precisamente por el tema del turismo durante esas fechas, y luego aparece entonces este anuncio respecto de la Pampilla, que es un evento tan importante, que hay gente que se va hartos días con anticipación y pone sus carpas, y entonces es una tradición y efectivamente viaja mucha gente desde todos los puntos del país, y siempre hay buenos artistas además. Eso llama harta gente. Bueno, en promedio llegan como unas 300.000 personas cada año, así que no es menor, es una importante instancia para la reactivación económica. Y lo que dijo el alcalde es que esta versión de 2026 iba a ser presentada como una Pampilla de la gente, solidaria, austera y, como te decía, enfocada en la reactivación económica para cuidar los recursos municipales. Iba a sumar también el apoyo de privados y generar una gran campaña para ayudar a las familias que más lo necesitan a raíz del sistema frontal. Y por supuesto el alcalde también llamó a todas las personas de Chile, a los visitantes, a que vayan a celebrar las fiestas patrias a Coquimbo para respaldar a los sectores que dependen de la llegada de los turistas, y dijeron también que en las próximas semanas se van a entregar nuevos detalles de esta celebración. Oye, estaría bueno también que los artistas se motiven. Porque me contaba Anita Rojas, que es parte del equipo y que es de Coquimbo, que cuando ocurrió el terremoto, que fue como el 15 de septiembre, bueno, ya estaba todo listo, pensando en la Pampilla, y se hizo como, me decía, como un día solamente. Claro, y que los artistas no cobraron. Entonces, para dejar esos dineros en Coquimbo, y quizás ahora podría ocurrir algo similar, ¿no? Que se suban artistas. Que se ha cancelado varias veces. En 11 años creo que era como 5 veces, bueno, a raíz de la pandemia, claro, la pandemia del terremoto de 2015 también, así que vamos a ver cómo se lleva a cabo esta celebración. Excelente. Y lo otro que vuelve, porque no vuelve solo la Pampilla, también vuelven las lluvias. Oh. Ya lo vimos ayer con unas lluvias intermitentes. Sí, también. Y tormenta eléctrica. Yo no me di cuenta. Bueno, ahí estamos viendo algunas de las imágenes, que fue algo también bastante comentado en las redes sociales, y puede que hoy día se vuelva a repetir este fenómeno. ¿Eso es de ayer? Es de ayer. Sí. Mira, yo no me fijé. Mira, estuvo potente, te voy a decir. De hecho, tampoco sentí la lluvia. No, y la hasta lluvia que salí en la tarde. Fue intermitente, pero volvía bien potente, paraba un rato, así que fue como... O sea, yo me di cuenta cuando en un momento salí a comprar y me di cuenta que estaba todo mojado, y ahí entendí que estaba lloviendo y que había llovido harto rato. Pero claro, para los edificios quizás era más imperceptible la lluvia. ¿Y vuelven en estas mismas condiciones? Mira, vuelve
va a volver durante la tarde. Hoy día ya salieron unos rayitos de sol, pero Sí. va a volver a medida que avance el día. Y también, como te decía, en la noche también se prevén tormentas eléctricas. Y a prepararse porque vamos a tener varios días de lluvia. De nuevo. Aunque no van a ser continuas, como te digo, ya. van a ser intermitentes, van a ir, van a volver. Según el metrólogo de Canal 13, Gianfranco Marcone, vamos a tener prácticamente 5 días seguidos. Ayer ya comenzaron las lluvias en la noche, que como te decía fue más bien intermitente, pero no va a terminar acá porque de acuerdo a la dirección meteorológica, hoy día también van a haber chubascos débiles durante la tarde y bueno, la tormenta eléctrica que según dijeron desde el organismo va a estar en varios sectores, entre ellos Melipilla, Curacaví, San José de Maipo, Santiago Sur y Santiago Centro. Y van a seguir las precipitaciones durante la madrugada de este sábado, que es el día que va a haber mayor intensidad, de acuerdo al pronóstico. O sea, mañana va a ser el día para quedarse acostado, ver una película, porque va a ser donde se va a concentrar las precipitaciones más importantes. Van a ser chubascos generalizados durante gran parte del día y San José de Maipo, mañana también probable tormenta eléctrica en la tarde. Y hacia la noche ya las precipitaciones van a ser más aisladas en buena parte de Santiago. Y el domingo, esto continúa, no para, va a amanecer nublado y ahí van a reaparecer chubascos aislados durante el día también, en la tarde hasta la noche. Y esto también podría seguir durante la mañana del lunes, así que no para. Vaya, vamos a tener que buscar panorama, Asunción. ¿Tenemos panorama? ¿A pesar de la lluvia? Mira, a pesar de la lluvia hay panoramas. Tenemos el día del vinilo en el GAM el sábado, que Bajo pese a techo. que va a ser el día donde va a haber mayor intensidad de lluvias, es un panorama muy, muy interesante. Es la 5ª edición del Día del Vinilo. Va a haber feria de discos, va a haber firma de artistas, conversatorios, talleres. Así que está... Lleven una bolsita. Para que se lleven los vinilos. O sea, vayan a mojar esos vinilos de vuelta a la casa, pero entretenido ese panorama. entretenido. Y desde las 11 hasta las 8, totalmente gratuito. Maravilloso. Y lo otro que tengo es también este sábado una visita guiada nocturna por el Teatro Municipal de Santiago. Van a poder recorrer ahí los principales salones y espacios y rincones más conocidos del teatro. Y también la visita termina con un stand de vestuario teatral donde uno va a poder disfrazarse y convertirse en algún personaje de ópera o ballet y tomarse fotos, así que también está muy entretenido. Eso sí, hay 3 horarios. Está a las 4, a las 5 y a las 6, dura aproximadamente 1 hora y la entrada tiene un valor de 11.500 pesos. Está entretenido ese panorama. Bueno, además está precioso. El otro día había una ceremonia en particular y tengo una amiga que fue, me dijo, está realmente precioso el municipal. Como que ganas de, como que, no sé, disfrutarlo más. Está ahí en el centro de Santiago. Además, Bueno, mañana entonces, puedes ir. La invitación está abierta. 11.000 la entrada. Y hay disponibilidad, ¿cierto? Quedan Sí, entradas, ya. sí. Maravilloso. Y hay en 3 horarios, así que buen panorama para que la gente lo aproveche y viva quizás el sueño de ser ahí artista de ópera. O Por quizás supuesto. qué cosa. Ya, oye, excelente. Muchas gracias, Asunción. No, por este muchas gracias a ti por la pronóstico invitación. acabado que nos diste del clima de los próximos días y los panoramas. Ya, sigamos nosotros. Gracias, Asun. Nos vemos el próximo viernes. Ya, excelente. Vamos a pasar ahora. Mira, a propósito de panoramas y de cosas al aire libre. Hoy día nuestro Rat Pack está Paloma Ávila y Paula Comandari. Y Paloma Ávila trajo los 100 años de los parques nacionales. Escuchemos parte de esa conversación. Lo interesante es que también la ciencia plantea la relevancia de tener bolsones de naturaleza que funcionen como verdaderos seguros de vida para, y aquí vale toda la redundancia, la vida. Los científicos recomiendan proteger zonas de alta biodiversidad oceánica, por ejemplo, para cuidar los recursos marinos y su rol en la seguridad alimentaria humana. Lo mismo en la Tierra, con el fin de tener esos espacios como una oportunidad para regenerar y darle sostenibilidad a las fuentes de agua, de alimento, de polinización para los cultivos, lo que se conecta con lo que comentaba antes de Dasgupta, ¿no? Así, en estos 100 años del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales pasaron, como vemos, varias cosas. Nos enteramos que existía el cambio climático, empezamos a comprender el impacto humano en el entorno, medimos la degradación de los ecosistemas, la extinción de especies, calculamos con atención
si es que nos va a alcanzar, si vamos a tener suficiente agua, suficiente alimento. Y la frase "somos naturaleza y dependemos de ella" salió de los círculos New Age para sentarse en la mesa de los círculos de riesgo de los directorios de grandes empresas del mundo. Bueno, ese Rat Pack completo de la conversación está en nuestro sitio web en tele13radio.cl, está acá en nuestro canal de YouTube y está también en Spotify. Si ponen Rat Pack aparece ese bloque completo entre la conversación entre Paloma Ávila, Paolo Comandari y Iván Valenzuela. Vamos a pasar a otro tema. Lamentablemente sigue aumentando la cifra de víctimas fatales del terremoto en Colombia, que azotó al inicio de esta semana, ¿no? El día lunes, muy temprano por la mañana, intensidad 7,4. Y lo que informa ahora la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres es un nombre muy parecido a nuestro Senapred. Son 285 las personas que han fallecido y los registros que tienen hasta este momento desde Colombia. Y el Banco Mundial dice que anuncia que desembolsa $200 millones para Colombia, para la respuesta al terremoto. Han estado también trabajando intensamente en los rescates, con esa ventana de tiempo que ya se va cerrando, ¿no? Para poder seguir encontrando personas con vida debajo de los escombros. Recordemos que afectó de gran manera este 7,4 en además grandes ciudades, en capitales de Colombia. Y desde nuestro país, bueno, han habido críticas también al presidente recién asumido, ¿no? El día lunes era su primer día hábil en el cargo. Abelardo de las Priella, decían, está aceptando la ayuda solamente de los países que son afines a su política. Desde China decían que queríamos enviar ayuda y no tuvimos respuesta. También desde México, Claudia Sheinbaum, la presidenta, había dicho que también querían enviar ayuda y pedían canales oficiales para poder comunicarse. Luego, además, desde Colombia, el canciller colombiano dice: vamos a trabajar con equipos de Israel, Estados Unidos. Entonces, eso intensificó un poco la crítica. Desde nuestro país también se envió ayuda. Ayer se concretó la ayuda de 10 toneladas con kits de aseo para niños, para adultos, para mujeres, para adultos mayores también, y un cargamento importante de medicamentos, que entiendo esa parte de la ayuda era en colaboración también con privados. Vamos a revisar lo que decía el subsecretario de las Fuerzas Armadas en medio de esta entrega, cuando ya iba despegando el avión, pero que entiendo ya está en suelo colombiano con esas 10 toneladas. Las Fuerzas Armadas, en particular la Fuerza Aérea de Chile, pone a disposición sus capacidades para realizar esta operación de ayuda humanitaria. Es destacable la disponibilidad operacional de la Fuerza Aérea, que ha estado operando continuamente. Recordemos, en Bolivia hace algún tiempo, luego en Venezuela, en el ámbito nacional, 8 puentes aéreos para apoyar los efectos del sistema frontal que tuvimos hace algunas semanas, y hoy día, en pocos minutos más, saldrá con destino a Colombia, haciendo una escala técnica, primero en Iquique y luego en Guayaquil. Les deseamos éxito a esta nueva operación, a la tripulación y a todos quienes van a participar de ella, reconociendo el esfuerzo y el trabajo que realizan para mantener la disponibilidad de sus medios y poder apoyar esta acción del gobierno de Chile hacia hoy día Colombia, que ha sido afectado por este terremoto. Muchas gracias. Ahí estaba entonces la vocería del subsecretario. Esperamos, ¿no?, que sea de ayuda este envío hasta Colombia, que no sea quizás el único, y que puedan levantarse. Ha sido una situación muy, muy dramática, traumática, por la cantidad también de réplicas del terremoto que se sintieron, por la devastación de estas grandes ciudades, y porque era algo que no veían hace mucho tiempo también en Colombia, y por la cercanía también. Ocurrió hace un tiempo, hace no mucho, en Venezuela, así que se han hecho eventos, ya se están haciendo eventos también en otros países, incluso para poder ir en ayuda de la reconstrucción en Venezuela y también en Colombia. Avancemos. Vamos a ir a la pausa. Vamos a ir a la pausa y ya volvemos con más Mesa Central Digital. Son las 11:50.
de vuelta cerrando la semana acá en Mesa Central Digital y vamos a hablar de la operación Cancerbero. Porque ayer llamó harto la atención, ¿no? Y se generó harta discusión rápidamente. Desde el gobierno decían era una señal importante que querían dar. Estaban inaugurando también un nuevo recinto penal, una nueva cárcel en Talca, con presencia del propio presidente de la República. Entonces, mientras el presidente llegaba a Talca, también se movía esa comitiva que ven ahí en pantalla desde Santiago hasta Talca. Y estaba ese despliegue, habían drones, habían cámaras en la propia carretera, ¿no? En vehículos andando. Y a propósito de eso es que se generaron también las primeras críticas desde la oposición. Lo catalogaron como un show, como un espectáculo. Y también decían desde el punto de vista de la seguridad, entendiendo que luego el gobierno además confirma que en esos 191 reos iniciales, ¿no? Porque después se trasladó un número mucho mayor, habían miembros, por ejemplo, del Tren de Aragua, criminales de alta peligrosidad. Entonces decían, o sea, no era lo mejor el tener esto en vivo, ¿no? Dando un poco, dando coordenadas a grupos criminales de alta peligrosidad. Entonces decían, ahí había quizás un riesgo innecesario. Desde el gobierno dicen, cuidamos la información y por eso también la fuimos dando de manera parcelada. Pero generó que se hablara harto al respecto del aspecto comunicacional, pero también de lo que implicaba en el fondo. Paula Comandari hizo su ratpack a propósito de este plan Cancerbero. Vamos a escuchar lo que decía. La Moneda quería otra cosa. A ver. En La Moneda querían traer a Nayib Bukele a Chile, el presidente de El Salvador. Esto ocurrió. Se dieron conversaciones con El Salvador a comienzos de año y lo agendaron. De hecho, había como que ya estaba como lista el detalle de dónde iba a estar, cuántas horas iba a venir a Chile. Se supone que eran menos de 24. Sí, pues no es bueno para viajar. En la primera oportunidad. Es súper malo para viajar. Sí. Y pese a que estuvo ahí en agenda en 2 oportunidades este año, finalmente Bukele decidió no venir porque, como dices tú, Iván, rara vez sale del país. Bueno, sin Bukele en persona quedó lo segundo mejor, que era replicar el modelo. En La Moneda te dicen, no, si no están así, nosotros teníamos como nuestro diseño hecho, pero la verdad es que fue bien mirada la cárcel salvadoreña para crear esta figura como referencia, digamos, y de fondo también el régimen italiano del 41 bis. Eso también es el que suena, que se usó contra la mafia para cortar la comunicación entre los jefes presos y sus estructuras en la calle. Y la idea era esa, pegar una señal fuerte, y para eso el diseño se trabajó en reserva durante algo así como un mes, hasta que ayer se concretó con bombos y platillos. Bueno, ahí teníamos la conversación sobre seguridad, pero vamos a ir al deporte nuevamente porque ya hay confirmación de quién sería el nuevo ministro del deporte. Ya lo consignan un par de medios también nacionales. Y lo que se ha dicho es que el nuevo ministro del deporte es Francisco Riveros, el presidente José Antonio Kast. Así que lo designa como el reemplazante entonces de Natalia Ducó después de esta salida. Fue asesor senior de la presidencia y también estuvo integrando el equipo de Alejandro Irarrázaval. Sería entonces nuevo ministro del deporte. Dicen que conoce de cerca este ámbito. Porque antes de incorporarse al gobierno tuvo un rol importante, ¿no? Dentro de su trayectoria en el deporte, con pasos por Palestino y también la Corporación Santiago 2023. Es un abogado de la Pontificia Universidad Católica con una amplia carrera, y fue en 2007 cuando estuvo ahí, ingresó en el directorio de Palestino. Se había hablado también de otros nombres más temprano. Había quienes decían que sonaba el nombre del exministro Rodrigo Delgado. Hablaban también de Loreto Santa Cruz, gerente general del Comité Olímpico de Chile. En algún momento también sonaba el nombre del ex arquero de la selección chilena, Claudio Bravo. Recordemos que él hizo campaña, ¿no?, con Evelyn Matei. Entonces, algunos decían, podría ser ahora el momento
del ex arquero. Guillermo Rolando también decían algunos que podía ser, y efectivamente dentro de los nombres que se perfilaban ya estaba el de Francisco Riveros durante las primeras horas de esta mañana. Para subsecretaría es también importante definir, o sea, ya sabemos quién es el ministro, Francisco Riveros, pero queda también pendiente designar a un subsecretario o subsecretaria del deporte. Ahí sonaban nombres como Paulín Cantor, exministra también, o Cecilia Pérez, que es exministra y que en este momento está en la presidenta de Azul Azul. Entonces, podía ser también una opción. También Marco Zulantay sonaba ahí en la subsecretaría. Así que ese sería parte del anuncio que va a hacer el gobierno en un rato más. Se dice que está preparando, ¿no? Una ceremonia para recibir al nuevo ministro. Y con eso se cierra también entonces la participación de Natalia Dugó en el gabinete de José Antonio Kast, la tercera ministra que sale del gabinete, nuevamente una mujer que además ahora asume también en ese cargo un hombre, así que va perdiendo cada vez más rostros femeninos el gobierno del presidente José Antonio Kast. Dicho esto, este fin de semana hay elecciones en el Frente Amplio, efectivamente. Tienen que definir si es Gael Jomans, la diputada, o si es y se mantiene en la presidencia Constanza Martínez. Así que van a definir. El expresidente Gabriel Boric decidió por la presidencia. Él se tomó fotografías, se reunió con ambas, pero han definido también un poco sus posturas, alcaldes de el Frente Amplio, parlamentarios y ex miembros también del gabinete, de hecho, de el expresidente Boric. Hace unos días leía, decían que no quiso tener definición la alcaldesa Ripamonti. Dijeron que había decidido ser la Suiza, que es que Viña del Mar iba a ser la Suiza del Frente Amplio. Así que llamó la atención, bueno, por el liderazgo también y por la gran aprobación que tiene la alcaldesa Ripamonti. Así que vamos a ver qué sucede. ¿Se quedan o no? Ahora, la manera en que eligen en el Frente Amplio es que según la cantidad de votos, luego también todos como que pasan a ser parte de esa mesa directiva, así que igual van a tener que trabajar juntas, por supuesto, Gael Jomans y Constanza Martínez. Y por último, ojo con la tensión al interior del gabinete, porque ayer sorprendió que el ministro de Defensa dijo: no somos patio trasero de nadie. Que no es primera vez que un poco hay ministros que quizás dan declaraciones que podrían decir se van apuntadas al canciller, a Francisco Pérez Maquena. Hoy día nuestros columnistas, Jorge Navarrete, Daniel Mansuy, abordaron este tema, porque les llamó harto la atención la declaración del ministro de Defensa, el ministro Barros. Vamos a revisar lo que decían. Entonces, creo que la Cancillería y particularmente el ministro de Relaciones Exteriores no ha visto o no sopesa la importancia de esta cuestión, y eso ha empezado a obligar a otros actores, como el caso del ministro Barros, a cruzarse, y ya por segunda o por tercera vez. Y la pregunta es cómo se resuelve esta disputa, porque ya lo decía o insinuaba Daniel, el presidente esto no le interesa o de esto prácticamente no sabe, y su modo operandi, que me parece correcto, cuando uno sobre todo es conocedor de sus propias limitaciones, una cualidad que en general no tienen los políticos, ni mucho menos los presidentes de la República, es que delega. Y a veces la totalidad de la conducción de ciertas materias en algunos colaboradores. Lo hizo derechamente así, con Quirós en materia económica, y no lo ha hecho, o no se ve que lo vaya a hacer con relaciones exteriores. Pero me interesa poner el acento en esta otra dimensión, que es la dimensión de tensión a estas alturas, a mi juicio, más o menos abierta con el canciller.
porque ya hubo un entrevero entre el ministro de Defensa y el canciller cuando toda la discusión de somos socios estratégicos, socios comerciales con China, con Estados Unidos. El canciller ha estado en la política de acercarse y negociar con Estados Unidos y que nadie se interponga o que nadie, digamos, le ponga palitos a esa negociación. El canciller también está muy, ¿cómo decirlo? Pone mucho énfasis en la dimensión comercial del asunto. En la entrevista que te dio a ti hace, creo que 2 semanas aquí mismo, me llamó la atención cómo llamaba la atención sobre, bueno, lo importante con Estados Unidos es que nosotros tenemos fruta de estación cuando ellos no, y nosotros tenemos patitas de pollo y a ellos les gustan, no sé, ya no me acuerdo lo que era. Alitas, que es bien terrible. Una dimensión extraordinariamente comercial. Y por tanto, la alita de pollo no lo soslayemos. No la soslayemos por ningún motivo. Esto es muy importante. Sí. Pero revela nuevamente una división al interior del gobierno discursiva que a mi juicio se está haciendo cada vez más visible en esta materia y en otras tantas, a falta de una instancia política que coordine y unifique visión. Nos vamos, se acabó el programa y se acabó esta semana al fin. A cuidarse de la lluvia durante los próximos días acá en la región metropolitana. Son las 12:10. ¿Qué es eso? Farellones. Mira, ayer está nieve en Farellones. Ojo también, siempre a escuchar las recomendaciones de las autoridades a propósito de los sistemas frontales y a veces las condiciones que se vuelven muy hostiles para que la gente vaya a las partes altas o, por ejemplo, vaya a los centros de nieve. No hacer caso implica poner en riesgo también más vidas, porque hay que ir a buscar a esas personas, hay que gastar dinero en rescate, etcétera. Así que hacer bien consciente y estar atento de lo que recomiende siempre la autoridad. Ahí están nuestras redes sociales, ahí nos encuentran. Está nuestro sitio web, tele13radio.cl. Estamos siempre en el 103.3 en el FM. Y les decía, nuestro RATPA, que también la entrevista de hoy al ministro Jorge Quirós, están en Spotify. Los pueden encontrar ahí y acompañar también alguna actividad que estén haciendo durante el día con esas conversaciones. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan un excelente fin de semana. Nos encontramos acá, como siempre, el lunes a las 11 de la mañana en el streaming de Tele 13 Radio. Que tengan buen resto de día viernes. Chao, chao.